Bienvenidos al canal, La Voz de Esperanza. Transmitimos mensajes de fe y esperanza para su crecimiento espiritual. Bienvenidos a su programa, Palabras de Vida Eterna, un programa de predicación y enseñanza bíblica. Estudien las Escrituras con cuidado, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Segunda parte de esta serie titulada Los propósitos de la oración. La semana anterior estuve compartiendo el primer propósito de la oración, el cual es glorificar a Dios, es decir, enfocarnos en lo que el Señor es, lo que hace y lo que demanda de nosotros como sus hijos. Con mucha frecuencia, aún como cristianos maduros, nos vemos obligados por las circunstancias, por las emociones e incluso por las presiones de otros a orar centrados en nosotros mismos y nuestras necesidades. En realidad, se trata de poner a Dios en primer lugar siempre, pero sin descartar nuestros deseos. Eso sí, deben estar alineados con su perfecta voluntad. ¿Cuántas veces sentimos que nuestras oraciones no son respondidas? ¿Estamos dispuestos a esperar o a recibir una respuesta diferente de Dios? A veces pienso que muchas veces estamos desenfocados en nuestras oraciones porque pensamos más en nosotros que en Dios y lo que Él desea para nuestro bien. Vamos a la Biblia para ampliar este segundo propósito de la oración, el cual es centrarnos en Dios. Pero ¿cómo hacemos eso? La respuesta está en una declaración de Jesús justo cuando dijo lo difícil que sería seguirlo. Leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16 y el verso 24, que dice: Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí hay una clave, se trata de negarnos a nosotros mismos. Eso implica renunciar a nuestros derechos, aunque para muchos esto no tiene sentido. Algunos que conocen mi historia saben que tuve que renunciar a mi profesión secular por obedecer los planes de Dios. A otros sé que les ha tocado renunciar a otras cosas, pero si queremos seguir a Jesús en su reino, deberá ser bajo sus términos y condiciones, lo cual no es simple ni mucho menos fácil. Negarse es el primer paso, luego tomar la cruz, que significa morir al mundo y sus deseos, morir a nosotros mismos. Tal vez al apóstol Pablo le llevó más tiempo de lo que pensamos, pero estaba listo cuando dijo: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dice Gálatas 2:20. Y en esta misma línea doctrinal Pablo escribió: por mi parte, si de algo presumo, es de nuestro Señor Jesucristo crucificado. En su cruz el mundo ha muerto para mí y yo para el mundo. Gálatas 6:14. Negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz para seguir a Jesús implica sacrificio, renuncia. Es como despojarnos de nuestra vieja naturaleza que solo está viciada por el pecado. Además nos estorba para conocer a Dios y su voluntad. Esta es la manera en la que debemos orar: centrarnos en Dios, con nuestra mirada en las cosas celestiales. De otra manera, vamos a preocuparnos y afanarnos por las necesidades básicas, pero sacrificando nuestro crecimiento espiritual. En la medida en que morimos al mundo y a nosotros mismos, es como si estuviéramos negándonos a hacer nuestra voluntad. Ahora bien, usted se preguntará qué relación tiene el negarse a sí mismo con nuestras oraciones. Es una interrogante muy válida. Permítame explicarle mejor. Si al orar nos enfocamos solo en nuestras necesidades, fácilmente nos vamos a apartar del propósito de Dios, ya que nuestras emociones y sentimientos nos llevan en dirección contraria.
A veces creo que nuestras oraciones pueden asemejarse a un río donde hay salmones. Ustedes saben que el salmón nada contra la corriente del agua, y cuanto más cuesta arriba, más esfuerzo implica y más se corre el riesgo de ser la presa de otro animal, sea un oso, un castor o cualquier otro depredador. Así pues sucede con nuestras oraciones egoístas y mal dirigidas. Van contra la corriente porque no están alineadas a la voluntad de Dios, aunque lleven todo nuestro esfuerzo y buenas intenciones. Orar así es más fácil o más difícil más bien de lo que parece. Por eso debemos apelar a los principios bíblicos de la palabra de Dios para orar bíblicamente según lo que nos enseña el Señor. Y otra pregunta para reflexionar en esta última parte de esta enseñanza es si a Dios le interesan nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras necesidades. Por supuesto que sí. Lo que sucede es que no debemos dejarnos dominar por esas emociones y sentimientos y necesidades porque nos alejan de nuestra relación con Dios. Suena extraño, ¿no es cierto? Pero sucede que aunque oremos mucho, si lo hacemos de maneras incorrectas, quedaremos con un déficit espiritual en nuestras vidas. Si nuestro Señor sabe lo que pediremos antes de orar y si al final siempre hará su perfecta voluntad, entonces ¿cuál es el sentido de orar y qué propósito hay detrás de todo esto? Lo que ha entendido la palabra de Dios y sus principios es que Él no nos deja por fuera, está dispuesto a dejarnos participar de sus planes. Solo desea que lo hagamos según sus normas. A eso debemos apuntar siempre cuando oramos. Como les expliqué en el primer audio de esta serie, no quiere decir que nuestros esfuerzos sean inútiles, pues se nos manda a orar siempre y a no desmayar en el proceso. Pero al hacerlo, para que tenga sentido, debe ser a la manera de Dios. Y para finalizar, estuve recordando un texto que nos puede ayudar a entender cómo funciona todo esto. Santiago 4:3 dice: piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Este texto para mí resume lo que estamos hablando. Algunos no tienen porque no piden, y otros piden mal y no reciben pues son egoístas en sus deseos. Así que, amados hermanos, recordemos que el primer propósito de la oración es glorificar a Dios, y el segundo de esta serie es centrarnos en Dios y no en nosotros mismos. Gracias por escucharnos. Gracias por ver nuestro canal La Voz de Esperanza. No olvide suscribirse, presione me gusta, comparta y comente. También active la campana para recibir notificaciones de nuevos programas. Gracias por su apoyo. Dios les bendiga.